La asociación ha sido informada de esta situación a través de su secretaría a fin de noviembre, en donde a fin de noviembre nosotros recibimos la notificación de donde se hacen los estudios, que es en Colombia, en donde nosotros, en el mismo día que recibimos esa notificación, trasladamos eso al Tribunal de Justicia Deportiva. También informamos al club y se solicitó la contraprueba al Laboratorio de Colombia. Sabemos que en Sudamérica existen 2 laboratorios nada más que están reconocidos por la UADA. Entonces son Colombia y Brasil, ¿verdad? Entonces informamos de eso al laboratorio colombiano, donde se trasladó directamente al club Guaraní, en este caso, y la contraprueba se tendría que hacer en la fecha que ellos estipularon. Entiendo que ellos marcaron el 20 de diciembre, marcó Guaraní que se fueron a hacer la contraprueba, porque tienen que estar presentes la gente de la asociación y la gente interesada, en este caso la gente de Guaraní, donde se volvió a tomar la muestra y se encontró que se reafirmó en la primera prueba. Entonces ahí el jugador quedó suspendido hasta que terminen los procedimientos de técnicamente te iba a mentir, que se reafirme lo que había sucedido en la primera y en la segunda muestra, ¿no?